les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Un gusto de estar con ustedes y estamos llegando ya al final de esta serie que hemos desarrollado a través de todos estos programas. La vamos a tener para ti, en el programa la vamos a anunciar y también en nuestra página de Facebook. La Biblia interpretándose a sí misma. Claro, no es la tradición judía que habla del Tanaj, Torah, Pentateuco, Nevim, los profetas y los Ketuvim, los escritos, y deja afuera a los evangelios, a los testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No podemos dejar afuera los evangelios y la carta de Hechos de los Apóstoles, las epístolas pastorales, las epístolas paulinas, las pastorales y el libro de Apocalipsis, lo que llamamos como el Nuevo Testamento. La tradición judía de Tanaj ignora por completo todo lo que es los escritos de la vida de Jesús. Tampoco podemos seguir la tradición cristiana, que habla de la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios, no podemos meter una página en el medio para hacer una edición, para interpretarla. La Biblia debe interpretarse a sí misma, es la palabra de Dios, y una de las reglas básicas de la hermenéutica es que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Entonces la vemos de acuerdo a Mateo capítulo 1, Mateo 1, 17. Capítulo 1, versículo 17, y Mateo ve toda la historia desde Jesús, desde Abraham, hasta Jesús. Toda la Biblia. Y Mateo de vuelta la va a dividir en tres partes. Y va a hablar de las generaciones de Abraham, de las generaciones de David y las generaciones de Daniel. Vamos a ver el gráfico, aquí lo tenemos graficado para que lo puedas entender mejor. No soy yo, es Mateo que hace esto, y Mateo, después de hablar desde Abraham hasta Jesús, toda la Biblia, Mateo dice, de manera tal que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones, y de David hasta Babilonia, o Daniel, porque con Daniel empieza la cautividad en Babilonia, habían 14 generaciones. Y de Babilonia hasta Jesús, aquí está Jesús, Roma y el Imperio Romano, y la cruz. Y de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Entonces tenemos que esta es la manera en la cual la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no entendía esto, pero años después me di cuenta, estábamos estudiando en Israel y veíamos la Biblia de esta manera, y veíamos la formación de Israel, periodo del primer templo y periodo del segundo templo. Al verlo con esta dinámica, vas a entender los personajes de la Biblia, si no, no los vas a poder comprender. Hemos hablado ya del profeta Jonás, y hemos hablado de Job, y todos los personajes bíblicos van a tomar características personales, vas a entenderlos si los miras de esta manera. Si los miras, ¿en qué momento aparecen? Tienes que entender a cada uno en su momento histórico. Quiero, como ya para ir terminando, hacer dos cosas en este estudio. Estudiamos la vida de Jesús. El momento es la culminación, ¿no?, de toda la historia de Israel, y al final el Señor se hace hombre y habita en medio nuestro. Los judíos hemos tenido problema con esta generación, no la hemos querido estudiar. Sin embargo, ¿cómo vas a estudiar toda la Biblia, de este lado, toda la Biblia, y no vas a estudiar la culminación de los tiempos? Hay cosas que nunca las vas a poder entender si no estudias la vida de Jesús de esta manera. Por ejemplo, ya como para terminar un poco, pero te quiero hablar de esto, vemos la vida de Jesús y empezamos a ver que Jesús se confronta con los fariseos. Y yo te pregunto, ¿y quiénes son los fariseos? ¿Cuándo acá en la vida de Jesús aparecen los fariseos? ¿Cuándo empezaron? ¿Quién es el fundador de este grupo de los fariseos? De repente abrimos las páginas del Nuevo Testamento y vemos que Jesús va por los sembradíos. Y los discípulos toman espigas y comen, y los fariseos enseguida le dicen, ¿por qué hacen tus discípulos lo que no es lícito en el día sábado?
Y lo tomaba. ¿Y quiénes son los fariseos? Acá en la época de David nunca vimos de los fariseos. Nunca vimos de los fariseos en Moisés. ¿Cuándo nacen? ¿Quién es yo pregunto, ¿no? ¿Quién es el fundador de este grupo que aparece aquí, que se llaman los fariseos? Si lo estudias Antiguo y Nuevo, aparecieron de repente. Si lo estudias Tanaj, ni los miras. No. ¿Quiénes son? Tienes que verlo de esta manera para poder comprender. Y los saduceos también. Y mucho más. Pero mira, tú conoces las generaciones de Daniel, cómo Daniel empieza a hablar de este periodo del segundo templo. Daniel va a decir, sobre la tierra van a venir 4 gobiernos. Va a interpretar el sueño del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Y va Daniel a describir estas 14 generaciones. Va a venir Babilonia y después Persia, y después va a venir Grecia y después al final Roma. Y en el tiempo del cuarto rey, en el tiempo de Roma, el Dios de los cielos va a establecer su reino aquí en la tierra, el cual nunca pasará. Y entonces los judíos, la mayoría no quieren leer a Daniel mucho, lo metieron ahí. No obstante, los profetas, está al final de la Biblia ahí medio escondido, porque Daniel habla de que en el tiempo del cuarto reino el Señor va a establecer su reino sobre la tierra, un reino que nunca pasará. Y ese reino es como una piedra que le pega a la estatua, dice Daniel, y desmenuza los demás reinos de la tierra y nunca pasará. Es la iglesia, obviamente. Es el Señor que viene a la tierra. El reino de los cielos se establece en la tierra y desmenuza. La iglesia entra en todos los reinos de la tierra. Israel no es el reino de Dios, sí, pero Israel es un reino santo. Santo significa separado. Israel es una nación separada de todas las demás naciones. Al principio, cuando debíamos conquistar con Moisés, y entramos, Moisés, Deuteronomio, la Torá al principio, capítulo 7, dice, cuando entres en la tierra, extermina todo el cananeo. ¿Para qué? Para que Israel sea una nación santa, separada. No podíamos vivir en medio del cananeo, no lo hicimos, vivimos en medio del cananeo. Había dicho Moisés, Deuteronomio 7, míralo, es un texto del cual casi nadie habla, pero decía, así dice el Señor, cuando entres en la tierra y conquistes la tierra que el Señor te da, van a haber 5 pueblos mayores que ustedes, los cananeos, extermínalos por completo. No les tengas a ellos misericordia, así dice el texto en español, en hebreo también. No les tenga a ellos misericordia. En inglés dice, utterly destroy them, completamente destrúyelos. Y bueno, Moisés lo escribió, Deuteronomio 7, y cuando entramos con Josué, y en la época de los jueces, dejamos que el cananeo estuviera en medio nuestro, porque era una carnicería salvaje. El Señor no sabe lo que pide. Sí que sabe lo que pide el Señor. En la época de los jueces quedamos con el cananeo viviendo en medio nuestro. Jueces capítulo 1 dice, y los de Dan no destruyeron al cananeo, y los de Zabulón y Benjamín y Manasé, y el cananeo vive en medio nuestro. Y al final empezamos nosotros, los hebreos, a adoptar las prácticas espirituales de ellos. Esto es Israel. Tenía que destruir al cananeo, porque si no, las prácticas espirituales de ellos, y en esta época de los jueces acá, sabes que empezamos a pasar a nuestros hijos por las llamas del dios Moloc, como era la costumbre de los cananeos. El Señor sabía por qué lo decía. Entonces Israel es un pueblo santo, separado. Pero acá la iglesia dice, en el tiempo, dice Daniel, en el tiempo del cuarto rey, en el tiempo de Roma, el Señor va a establecer su reino acá en la tierra, un reino que nunca pasará, un reino que, como una piedra que le pega a la estatua, desmenuza los demás reinos de las tierras. ¿Sabes? Tú sabes, yo sé cómo Persia conquistó Babilonia con ejércitos, y cómo Grecia conquistó, y Roma con ejércitos. Pero la iglesia no conquista de esa manera. La iglesia desmenuza. ¿Sabe qué es desmenuzar? No es entrar con ejércitos. Tampoco es entrar cambiando las leyes de un país. Muchos cristianos quieren avanzar el evangelio poniendo leyes. Y el que no la cumple va a la cárcel. No.
Esto es lo más hermoso de todos. El Evangelio entra en un reino y empieza a meterse. Cuando empieza a haber cristianos en un país, ellos empiezan a hablar de la hermosura del Señor. Ellos empiezan a predicar en las calles y por ahí por televisión y por radio. Y la gente dice, yo necesito de esto. Y se empiezan a entregar al Señor. Y entonces el Evangelio empieza a afectar a una nación. No por arriba, no porque nos convertimos en políticos y el que no cumple la ley, el que no cierra su negocio el domingo, va a la cárcel. No, no es así. El que no va a la iglesia y ora, le ponemos una pena. No, no es por las leyes, es por abajo. Es por la hermosura del Evangelio que empiezan los habitantes de un país, las personas de un país empiezan a recibir a Jesús como su Salvador. Y sus vidas empiezan a cambiar y empiezan a ser sal y luz en esa nación. Y la nación va cambiando. Cuando los cristianos quieren usar mucho las leyes es porque no se dan cuenta que la hermosura del Evangelio tal vez la sal ha perdido su sabor. La luz ha perdido su sabor. Es hermoso pensar, y otro día vamos a hablar de esto largo, es hermoso pensar cómo el Evangelio empieza a desmenuzar a las naciones. No es por fuerza política, no es por llevar a la gente a la cárcel, no es por pasar leyes. No, es porque la gente misma rinde su corazón al Señor y sus vidas empiezan a cambiar. Pero estamos acá. Y de repente acá en la vida de Jesús aparece un grupo que se llaman los fariseos. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Parece como que leemos la Biblia como que Jesús es extraterrestre, vino del cielo a la tierra y aparecen un montón de cosas. Te explico quiénes son. Aquí fuimos llevados a Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia. Y en Babilonia después la comunidad judía pasa años allí. Y después Persia, hemos dicho ya esto, va a conquistar todo lo de Babilonia. Te lo muestro en el mapa para que una vez más lo entiendas. Acá está Israel chiquito. Fuimos llevados los judíos cautivos aquí a Babilonia. Daniel es el primero que es llevado y después Ezequiel y los judíos acá. Vamos a vivir aquí en Babilonia bajo el gobierno de Nabucodonosor. Vamos a estar allí. Y años después Daniel fue llevado a Babilonia. Desde Israel, Daniel había nacido en Jerusalén y es llevado a Babilonia y va a vivir el resto de su vida acá. Daniel fue llevado cuando seguramente tenía 13 años. Ahora Daniel es un hombre de unos 80 y pico de años, 90 años, está aquí. Y el rey de Persia, Darío de Persia, entra y conquista Babilonia y conquista todo el Medio Oriente. Y ahora los judíos, estamos en Babilonia, pero ahora se va a llamar la región de Persia, Medio Persa. Es decir, el reinado avanzó. Los persas van a llamar a Israel la región del Transéufrates. Y entonces Persia va a conquistar todo el imperio. Y el rey nuevo, Darío, en su nueva administración, Darío lo va a ver a Daniel y lo va a querer poner a Daniel por jefe general. Darío se va a impresionar con Daniel. Es un hombre mayor ya, es un hombre grande. Y lo va a poner a Daniel por primer ministro de todo el imperio. Daniel va a tener muchas luchas, se van a poner celosos, lo van a tirar al foso de los leones. Pero bueno, ahora va a venir la generación de Persia. Algún día lo vamos a estudiar, esto, Daniel capítulo 6. Se le ponen celoso por la bendición que había sobre él. Lo cierto es que ahora Persia va a conquistar todo el imperio. Y ahora en Persia, una chica judía va a ser elegida reina de Persia. Se va a casar con el rey, una chica muy bonita, Esther. Y ahora en Persia viene la próxima generación de judíos. Y ahora vienen judíos que ya nacieron aquí en el exilio. Es diferente. Ya conocían a Israel de oídas. Pero aquí en Persia, esta nueva generación de judíos va a empezar. Son de ciudadanía persa. Nacieron en Persia. Aquí va a aparecer Nehemías y va a aparecer Esdras. Son diferentes que Daniel.
Daniel tenía todavía el sabor de haber nacido en Jerusalén y haber sido llevado a Babilonia. Esdras y Nehemías ya van a ser judíos persas. Pero va a cambiar la administración en Persa y va a venir un rey que se llama Ciro el persa. Y por la influencia de Daniel, seguro, y la influencia de Esther, Nehemías va a trabajar en el palacio del rey, por la influencia de Nehemías y por la influencia de Esdras. Toda esta comunidad judía de Persia, el Señor nos va a permitir volver. ¿Sabes que Nehemías es el copero de la Casa Blanca? Nehemías es el consejero del rey de Persia. Y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías dice, la ciudad sepulcro de mis padres, Jerusalén allá a la distancia, está destruida. Y yo soy un judío persa, pero mi corazón está allá porque allí están los sepulcros de mis padres. Porque allí están las promesas del Señor. Y entonces le dice el rey a Nehemías, ¿qué quieres, Nehemías? Déjame volver, oh rey, permítame volver. ¿Sabes que el rey de Persia le da carta de gobernador a Nehemías? Y le da dinero. Y Nehemías vuelve con dinero y con una carta como gobernador de Jerusalén, la Jerusalén persa, la Jerusalén de la región del Transéufrates se llama. Tienes que entender a Nehemías, es todo acá, la época ya no es Babilonia, ahora es Persia. Nehemías vuelve. Nehemías llega allí, llega a Jerusalén. Hizo un viaje ahí, como viste en el mapa, y Nehemías se sube a un caballo. Tarda 3 días en llegar. No sé, 7 días en llegar, no me acuerdo. Y se sube a un caballo a mitad de la noche, no le dice nada a nadie. Él había escuchado hablar de Jerusalén, había escuchado hablar de toda la historia, como los judíos, es como un judío de Nueva York, que escuchó, pero ahora llegó. Como un judío de Argentina, de Buenos Aires, siempre escuchamos hablar de Jerusalén y de Israel, y un día vamos, y no lo podemos creer. Es un poco una fantasía romántica que tenemos, pero son verdades que pasaron allí. El Señor se manifestó. Nehemías se sube a un caballo en mitad de la noche y empieza a hacer lo que yo hice a pie cuando llegué a Jerusalén. Hace años llegué a Jerusalén y me fui y me di toda la vuelta a la ciudad, a todas las murallas. Nehemías se sube en un caballo. Le debe haber pasado algo parecido. A mí me debe haber pasado algo parecido a lo de él. Y Nehemías empieza a mirar alrededor y ve las murallas todas destruidas. Hoy en día no, hoy en día están ya construidas. Y Nehemías empieza a ver las tumbas que están, los sepulcros alrededor de Jerusalén. Judíos de todas las edades, hasta el día de hoy, siempre han pedido ser enterrados allí en Jerusalén para que cuando venga el Mesías sean resucitados primeros. Los judíos más ricos de todas las edades han pagado fortunas para ser enterrados allí. Y vos ves que hay tumbas allí alrededor de Jerusalén. Bueno, Nehemías pega la vuelta con un caballo. Y después Nehemías se da la tarea de reconstruir las murallas, santificar, separar a Jerusalén. La Jerusalén celestial en el cielo tiene murallas de piedras preciosas. La Jerusalén terrenal también tiene murallas. Al poco tiempo vuelve Esdras, desde Babilonia, de Persia ahora, desde Persia vuelve a Israel. ¿Sabe lo que va a hacer Nehemías? Nehemías va a mirar a Jerusalén, reconstruye las murallas. Y Nehemías con Esdras van a entender, Jerusalén acá fue destruida y fuimos llevados cautivos a Babilonia por nuestro pecado. Y van a estudiar mucho la historia estos dos y van a darse cuenta, lo que ocurrió fue horrible. Lo que ocurrió fue que Salomón había traído mujeres paganas y las mujeres trajeron todas sus costumbres, sus ídolos. Cuando Salomón, un harén de hijas de reyes de todas partes, esas mujeres trajeron aquí sus ídolos a Jerusalén, en la Jerusalén esta del primer templo. Y entonces Jerusalén se llenó de ídolos de mujeres paganas. Me lo dijeron a mí y te lo van a decir a ti también. Tú puedes ser un gran maestro de las Escrituras.
Si tu mujer no es creyente, tu hogar, tu casa, nunca va a ser el de un creyente. Salomón trajo todas estas mujeres y trajeron sus dioses paganos. Y cuando Salomón era viejo ya no las podía controlar. Y había templos para los dioses de todas estas mujeres. ¿Y sabes lo que va a hacer Nehemías como gobernador con la ayuda de Esdras? Va a llamar a todos los judíos que vinimos de vuelta de Persia, de Babilonia, de Persia. Va a llamar a todos y va a ver con quién se casó cada uno. Y el que se casó con una mujer persa, allá, ¿no? El que se casó con una mujer persa va a ser un divorcio masivo. Va a ser un divorcio masivo. Todo aquel que trajo mujer que no es parte de Israel, que no es creyente. Todo aquel que trajo una mujer que es inconversa, que no es creyente, que cree en los dioses paganos esos de Persia, que tiene sus estatuas ahí, que adora, que prende velas a los santos. Todas esas mujeres se van de vuelta. Esdras y Nehemías van a hacer un divorcio masivo porque sabemos, entendieron ellos, que el desastre vino por las mujeres de Salomón. Nunca más vamos a permitir esto. ¿Y sabes qué más? Nehemías cuenta. El libro de Esdras y Nehemías en hebreo es un solo libro, que tiene dos partes. Nehemías va a contar acá que él el sábado cierra las puertas de Jerusalén, porque venía a Jerusalén los días sábados mucha gente a comprar y vender. Y dice acá, en la época persa, dice que venían a Jerusalén gente a comprar pescado y vender pescado y a comprar y vender comida y artesanías y cosas. Y Nehemías dice, cerramos la puerta de Jerusalén. El sábado nadie vende y nadie compra en Jerusalén. Y empieza una reforma así, muy fuerte. Empieza con el tema del matrimonio con inconversos y sigue con el tema del sábado. Son dos temas que va a aparecer mucho en la época de Jesús. Y sabes que ellos empiezan a... ¿Por qué lo hacen? Para que Israel no vuelva a ser destruida. Que no haya más matrimonios con inconversos y que no haya más comercio en día sábado. El día sábado es para adorar al Señor, es el día del Señor. Los discípulos de Esdras y de Nehemías van a ser los fariseos. ¿Me vas entendiendo? Esdras y Nehemías se van a convertir en los líderes de Israel, los gobernantes de este segundo templo de Israel, de esta Israel. Y ellos van a tener un grupo de seguidores, de discípulos. Esos van a ser los fariseos. Esos van a ser judíos que van a empezar a ser, quiero que escuches bien esto, que lo entiendas bien. Estos judíos van a empezar a convertirse, por así decirlo, en la policía espiritual de Israel. Van a ir por todo el país y van a ver que nadie rompa la ley de Israel para que Israel no vuelva a ser destruida. Estos judíos, este grupo de seguidores de Esdras y de Nehemías, yo creo que los dos tuvieron mucha influencia. Nehemías como el gobernador, Esdras como el sacerdote. Y poco a poco empieza este grupo. Quiero decirte esto, estos seguidores de Esdras y Nehemías van a hacer lo que los levitas nunca habían hecho. ¿Te acuerdas que Moisés marcó levitas que no tenían territorio en la tierra? Que tenían que ir por todas las tribus de Israel, ministrándole a todas las tribus. Los levitas nunca habían funcionado realmente en Israel. Y ahora los discípulos de Esdras y Nehemías van por todo el país haciendo lo que los levitas nunca habían hecho. Y estos se van a convertir, estos van a ser los fariseos. Cuando llegamos a la vida de Jesús, vamos a ver a este grupo que están allí y van a mirar todo, que nadie rompa la ley. Pero este grupo se va a enfrentar mucho con Jesús. Aman a Israel, aman la ley. Son un grupo muy conservador. Pero Jesús los va a tratar de hipócritas. Porque seguían la ley. Y seguían la ley de acuerdo a como el Señor lo decía, pero de una manera que se había convertido en un legalismo. Es importante en toda esta época trazar la evolución de los discípulos de Esdras y Nehemías, de los fariseos, y ver cómo pudo ser que llegaron a ser tan enfrentados con Jesús. Si Jesús se enfrenta con ellos no es porque los odiaba, sino porque son importantes. Cuando Jerusalén, Israel, sea destruida en el año 70, allí después de Jesucristo, hay dos grupos que van a sobrevivir.
Los discípulos de Jesús se van a convertir en los nazarenos, en los cristianos hasta el día de hoy. Y los fariseos se van a convertir en los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Bueno, la próxima nos vemos y vamos a seguir un poquitito porque todavía nos falta algo más para poder entender esto. Pero te das cuenta cómo, si no lo ve de esta manera la Biblia, nunca entiendes de dónde salen los fariseos. La próxima nos vemos. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Shalom Ubrajá, ya conoce nuestro saludo, Shalom, paz, y Brajá, las Brajot son las bendiciones del Señor. Espero que estés disfrutando estos estudios, que te sean de edificación, de bendición para tu vida. Si nunca nos has buscado en Facebook, quiero mandarte nuestra dirección de Facebook nueva, aquí la tenés en pantalla, Oremos por Israel. Búscame después del programa y entra en Facebook y pídeme como amigo en nuestra página nueva de Facebook, Oremos por Israel. Y entonces en unos minutos más yo te recibo como amigo, te mando el programa de vuelta y vas a poder verlo nuevamente cuantas veces quieras, en forma gratuita, es para ti, es para que te edifiques. Así que búscanos en Facebook, Oremos por Israel, pídenos como amigo y estamos conectados. Quiero decirte que toda esta serie que estás viendo por televisión, todos estos programas, están ahora ya prontito vamos a tenerlo en una serie ya hecha con, creo que van a ser 8 o 9 DVDs, con un librito. Me dijeron que escriba un libro, nunca escribí ningún libro. Vamos a escribir un libro, así que me puse a hacer esto y va a estar los DVDs, el libro, y te lo vamos a poder mandar por correo electrónico para que los puedas ver cuantas veces quieras. Ya te los vamos a estar anunciando. Pero bueno, Facebook ya está dispuesto. Oremos por Israel. Vas a ver allí mi foto y entonces puedes pedirme para ser amigos en Facebook y te lo mandamos el programa de vuelta allí a tu página para que los veas cuantas veces quieras. Espero que todos estos programas te sean de edificación, de bendición para tu vida, para poder ver las Escrituras, no de la tradición judía ni la tradición cristiana, sino poder verlas como la Biblia se interpreta a sí misma. Nos vemos en la próxima. Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones.